Ahí está grabando. Le doy la bienvenida a la segunda parte del curso Trauma y Alma, los efectos psicoespirituales del trauma. Esta clase que a mi entender maravillosa, que es como el estandarte del instituto, por eso le ponemos como subtítulo la visión que honra la realidad del alma y la profundidad del espíritu. Porque si miramos solo la espiritualidad sin la psique, somos ingratos, y si miramos solo la psique y la espiritualidad, también somos ingratos. Goldstein, este autor es el que habla ya de los híbridos, de las enfermedades espirituales y de las enfermedades mentales como híbridas, ¿no? Y él dice en su libro En torno al trabajo con sueños que el trauma ocurre cuando un bebé se encuentra con el mundo antes de haber tenido la oportunidad de crearlo, ¿no? Es lo que le pasa también hoy a las personas que consumen DMT o ayahuasca o fuman un pito o se toman un LSD y se encuentran con el mundo espiritual abruptamente antes de haber generado cuerpo, ¿no? Antes de haber tenido la oportunidad de paulatinamente y gradualmente poder acceder a ese mundo. Hablamos también de que el dolor del pequeño es tan insoportable que un dispositivo defensivo se articula automáticamente para que pueda sobrevivir el alma de este bebé. Y justamente la semillita del alma que decía Gurdjieff, que está lentamente habitando el cuerpo, ya no puede permitirse el riesgo de descender al espacio de transicionalidad que dice Winnicott, y queda interrumpida la personalización. Por eso, una de las cosas que queda desafectada y desconectada es el alma del cuerpo. Por tanto, el proceso de encarnación del alma se suspende y el mundo mágico se pone al servicio para proporcionar una matriz al alma, puesto que, dicen estos autores, es muy difícil para el alma, para la pureza de un alma pequeña, crecer en un ambiente y en una personalidad agrietada, ¿no? Entonces quedan dos cosas suspendidas, ¿no? Primero, lo que dice el cristianismo, o lo que dice el budismo, la encarnación, ¿no? El misterio de la encarnación. Todas las tradiciones hablan que el alma habita el cuerpo, quiere encarnar en el cuerpo, y en ese proceso que el alma empieza a crecer, la semilla empieza a brotar en el cuerpo, el psicoanálisis, sin meterse en el tema de espirituales, llama que el yo requiere de un ambiente para que pueda surgir el self, ¿no? Entonces el psicoanálisis también dice que las personas requieren de un ambiente para que el self se desarrolle, un entorno suficientemente bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante eventos traumáticos y disruptivos antes de los 5, 6, 7 años? Ambos procesos quedan interrumpidos. El espíritu no encarna bien en un cuerpo agrietado, fragmentado y traumatizado, y el yo tampoco se termina de diferenciar bien. Entonces tenemos en las personas que tienen trauma temprano, siempre patología mixta, déficit y conflicto. A quien le tocó el texto de Björk-Limbo, pueden acuñar esa última variante, que siempre en las personas con trauma vamos a encontrar situaciones mixtas, patología de déficit y patología de conflicto, porque el déficit hizo que la persona viva en conflictos, ¿ya? Entonces se va a articular esto que el viejo Jung llamaba el sistema defensivo para prestar ayuda y que la vida pueda prevalecer, pero a un costo muy alto, la pérdida del alma. Sí, el niño divino, el alma, es secuestrada para sobrevivir y se articulan rigideces y sistemas de defensa para salvaguardar todo eso, ¿no? Es como cuando atacan un supermercado, una tienda,
y las grandes tiendas ponen afuera placas metálicas, ¿no? Y cierran y blindan el lugar. Y se queda así para siempre. Claro, sobrevivió la tienda, pero al costo de perder la posibilidad de vender y de interaccionar con el afuera, ¿no? Y es cuando Donald Kalchet habla de que se instala el señor Dis, que él dice que es el demonio. No sé si los que leyeron la Divina Comedia, cuando Dante va con Virgilio y desciende al infierno, no es la Divina Comida, ¿no? Es la Divina Comedia, que también las dos son buenas. El programa de Chilevisión también es bueno. En la Divina Comedia, cuando desciende Dante con su partner Virgilio, se encuentran con un monstruo de dos cabezas, que es el demonio Dis, ¿no? Que es de donde viene la etimología de disociación. Dis es dos, separa, ¿no? Entonces, el proceso se instaura, el sistema defensivo se instaura con el fin de mantener inocente el núcleo del yo fuera de la posibilidad de sufrir. Lo mantiene a salvo en otro mundo. Y ahí es cuando nosotros le entrevistando mágicamente al señor Jung, porque no lo entrevistamos, ¿no? Esto es una deducción en torno a lo que sabemos de su trabajo, y le preguntamos al viejo Jung, ¿dónde van a quedar los contenidos disociados? ¿No? Y el viejo Jung decía que quedaban fuera de la conciencia. Por eso en ciertos momentos alguien lo podía recordar en una ceremonia, en un sueño, con una curación, e irrumpe a la conciencia una situación abusiva olvidada, o se queda en el cuerpo como una cápsula de información, ¿no? Por ejemplo, pacientes con situaciones de abuso pueden después vincular por qué tenían ciertas aflicciones o por qué siempre muchas hemorroides, por ejemplo, de ciertos pacientes, han dado cuenta de situaciones de abuso y en una situación de ayahuasca recordaban que era un síntoma que estaba gritando una cuestión disociada. Entonces, es así como el desarrollo de las relaciones con los demás también va a tener esta fricción, va a estar repitiéndose permanentemente las escenas primarias, se van a estar repitiendo escenas que ya llevábamos dentro, decía Freud, y le vamos a llamar destino a lo que en realidad es un estado atractor y una predisposición de modelos relacionales internos. Y se va a perpetuar. Continuamente vamos a estar buscando repetir inadvertidamente la situación traumática. Hasta que en un proceso de terapia uno empieza a inscribir arriba, en el registro de lo real, en el simbolismo, en lo declarativo, la vivencia. Y uno baja el fantasma, ¿no? Baja el fantasma y ya no es necesario repetir por inercia la situación traumática, escenas del pasado en el presente, o estar convocándolas inconscientemente desde un estado atractor inconsciente. También vimos esta distinción que es muy interesante que hace Carl Gustav Jung en torno a su investigación con los chamanes. No sé si alguien ha escuchado algo del chamanismo, pero es re interesante esta variante que habla Carl Gustav Jung en torno a las dos defensas, que están las defensas del yo, es decir, cuando ya hay un yo, las defensas de la Ana Freud, ¿no? Son racionalización, proyección, negación, ¿no? Cuando ya hay un yo, es decir, ya hay, de las patologías de conflicto vemos esto, las polaridades de la Gestalt. Pero según Jung, cuando se articulaban acá las defensas traumáticas, él lo ligaba con lo que los chamanes decían la pérdida del alma. Porque el yo se constituía en puros reflejos, racionalizaciones, represiones, negaciones, pero no hay un yo muy delineado. Es un yo construido a puro mecanismo de defensa. A veces, debajo de una serie de mecanismos de defensa no hay nada. Y la identidad, cuando una persona te dice, es que yo soy así, en realidad lo que está diciendo yo soy así es un cúmulo
de defensa, es una armadura que se mueve, ¿no? Pero tiene unas mangas metálicas de represión, tiene un tórax metálico de disociación, tiene un escudo de proyección, tiene un casco de racionalización, pero debajo no hay ningún espíritu animando, no hay un yo delineado con propia voluntad, sino que es una persona llena de corazas defensivas, ¿no? Por eso el viejo Jung lo asociaba a lo que los chamanes decían la pérdida del alma. Y por otro lado, previo a eso, cuando, ¿no?, él le llamaba que estas eran defensas avanzadas, porque ya eran defensas de un yo. Por último, ese niño que perdió el alma y ese adulto que es pura defensa, con un buen reflejo, con un buen cariño, la semilla sigue estando ahí. Solo hay que reubicarla de nuevo en tierra fértil donde pueda brotar. Por último, ¿no? Puede ser una persona de 30, 40 años, pero tiene la posibilidad de que esa semilla que esté intacta pueda florecer de a poquito en una tierra fértil. Sin embargo, el viejo Jung hablaba de otro sistema de defensa que era más primitivo para él, más antiguo, y él por eso le llamaba a la número 1 avanzada, y a esta le llama defensas arcaicas, que son las defensas del sí mismo, que son más antiguas, cuando todavía no hay ni siquiera la posibilidad de un yo delineado, ni de un yo más consistente, o por último, un yo rudimentario pequeñito. Estas son las defensas primitivas que hablaba Winnicott después, ¿no? Que según Winnicott, Jung era un esquizofrénico, pero hay harto que sacó de Jung también Winnicott. Dice Winnicott que en este sufrimiento impensable, antes de los 3 años, ¿la teoría polivagal estaría ahí? Ah, no lo sé. ¿Usted va a disertar de eso, Diana? No voy a disertar de eso, pero lo relaciono. ¿Ya? Mire, yo le voy a dar un puro dato. La teoría polivagal habla del sistema simpático y parasimpático, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Ya. Todo lo que se hace involuntariamente, inconsciente o no concientizado, lo que funciona por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo vemos en las ceremonias de ayahuasca, la gente que le da diarrea, que bosteza, se le sube la temperatura, le baja la temperatura, que vomita, que tiene temblores, descargas energéticas, son regulaciones de la teoría polivagal. Y en términos chamánicos, esto es una inclusiva porque lo estoy escribiendo en un libro, tiene que ver con el cuerpo energético, que es el interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Hay un cuerpo energético, y el cuerpo energético es el que afecta al sistema simpático parasimpático. Todo tiene un cuerpo energético, una planta, una piedra, una montaña, todo tiene energía, hasta algo inerte. Yo a esto le puedo conjurar algo malo o algo bueno, y le dejo una investidura energética. Cualquier cosa tiene una energía, un cuerpo energético, por naturaleza, como un ser vivo, o impuesto por alguien. Un brujo puede conjurar esto y llevárselo a su casa de regalo y usted empezar a enfermarse, ¿no? Así como la gente buena santifica, puede bendecir un objeto. No sé. La teoría polivagal podríamos decir que va justamente a lo inconsciente corporal, y es lo que el chamanismo se le conoce como el cuerpo energético. El chamán, para acceder al cuerpo energético, se hace un ritual, ¿ya? Si no, se opera solo sobre el cuerpo físico, ¿ya? El ritual activa que el chamán pueda meterse al cuerpo energético donde está toda la historia abierta de un paciente. Por eso un chamán puede sacar brujerías, dardos que pasaron hace 30, 50 años, porque todo queda registrado en el cuerpo energético de una persona. Y es el cuerpo energético, el sistema nervioso central y el nervio vago que queda afectado en un trauma, ¿no? Y es también donde se almacenan las brujerías y los malos espíritus. Por eso, pero eso ya no, sería harina de otro costal, nos meteríamos en otra clase. Pero te
te dejo la variante ahí, que averigües sobre el cuerpo energético, que es el interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. ¿Ya? Porque incluso hay hasta fotografías del cuerpo energético. No es solo una idea, una superstición de los chamanes. Es, por decirlo así, una especie de aura que está encajada en el cuerpo físico. Si hay un choque fuerte en el cuerpo físico, un trauma, un susto, un mancharisca, el cuerpo físico queda desencajado del cuerpo energético. Y a veces una soplada, un curandero ensambla ambos cuerpos. El curandero trabaja con su cuerpo energético sobre el cuerpo energético del paciente. ¿Ya? Por eso yo me requería decir que el cuerpo energético es eso que se le veía a los santos, la aureola que tienen. Este es muy bueno. El contenido de la psicosis, dice Jung. Y ahí el viejo Jung habla de estas defensas y lo dice literal, no es que yo le haya puesto de mi cosecha, dice literal. El pensamiento primitivo se asimila al fenómeno de la posesión de espíritus. Y esta posesión por parte de las defensas arcaicas puede llevar a la locura o a la muerte del yo, incluso a la muerte física. Cuando ocurren traumas antes de los 4 años, a los 2, a los 3, decía Jung, que era amigo de Ferenczi, termina el niño o identificándose con el agresor, ¿sí? O habitando desde afuera el falso self, es decir, desde una omnipotencia o grandiosidad narcisista, pero queda poseído por una imagen, o por una identificación, o por una idealización. Kalchet, para él, el sistema de defensa del self tiene que ver con fuerzas poderosas que están en el inconsciente colectivo, o en el plano intermedio, o plano preternatural. Y su función, cuando toma una característica antropomórfica, ya sea de ángel o de demonio, él dice que simplemente es porque nuestro inconsciente necesita molduras humanas o antropomórficas para entender la cualidad de una fuerza psíquica autónoma. Por eso cito acá a Kalchet, que dice, parecen ser representantes personificados de fuerzas arquetípicas universales y como tales parecen estar ordenados por un arquetipo central con una notable inteligencia. Si alguien que es católico me está escuchando, va a decir son ángeles que están ordenados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero Kalchet y los junguianos saben muy bien de poner en conceptos psicológicos verdades espirituales, y bueno, está bien, ¿no? Se les reconoce esa virtud. Pero corren el riesgo de desacralizar verdades objetivas y reducir todo a lo psicológico. James Grostein, que habló de él en un curso de sueños que está ahí en YouTube, él va a llamar el agujero negro psíquico, ¿no? O el dispersonificado en defensas disociativas. También podríamos llamarle, relacionarlo con lo que Eckhart Tolle, este gurú de la nueva era, que es bien simpático y interesante, habla del concepto del cuerpo dolor. Anótenlo ahí, échenle una mirada que se refiere a Eckhart Tolle con el cuerpo dolor. Kalchet dice que Dis, el arquetipo Dis, opera como un vampiro que se alimenta de las partes sanas, dejando sin energía vital al sujeto, y es el resultado deprimente de un verdadero pacto fáustico entre todo el resto inocente del yo y el diablo. Es como que este sistema de defensa termina bloqueando toda la entrada vital a la vida. Es tan grande en el monstruo que se convirtió para defender el núcleo traumatizado que queda crónicamente rigidizado en distintos modos de actuar de acuerdo a la particularidad. Clásico que empiecen a soñar los pacientes con cuestiones que le evitan entrar en la profundidad, o que empieza a decirle la voz, deja ese terapeuta te quiere dañar, es mentiroso, es un brujo, es malo, déjalo. Todas las partes sanas que sí merecen crecer, salir, disfrutar, confiar, van a terminar
impregnándose de la fragancia de Chernobyl. Es como que Chernobyl, nuestro Chernobyl interno termina colisionando y colonizando todo el planeta Tierra. Por eso es importante la ayuda a las personas con trauma. Tenemos una cita de Neville Hamilton que dice: poseedor de una impresionante fuerza de impotencia, del defecto, de la nada, expresada no solo como un vacío estático, sino un implosivo y centrípedo tiraje al vacío. Es como un agujero negro, como decía Kronstein. Algo que no nos deja, ¿no? Algo que, a pesar de que estés pasando un buen momento, un momento grato, va a buscar sabotear, va a buscar enfermar, te va a inventar una excusa para sacarte de la posibilidad de que todas las partes sanas sí gocen, disfruten y vivan plenamente. Por eso, Kalchet le llamaba el arquetipo del saboteador interno. Gronstein le llamaba el agujero negro. Y Kalchet le llama el dis personificado en defensas disociativas. El diablo. ¿No? Caso clínico de la niña y el ángel lo pueden encontrar en el capítulo 1 del libro Trauma y Alma que les envié. Cuenta la historia Kalchet que una de las niñas que él recibe después de egresar como analista junguiano y estar investigando sobre temáticas de trauma, era justamente una chica que le va con su hija y dice que su padre, que su esposo murió, pero lo más loco de todo es que murió de la siguiente manera. Ella estaba cocinando y envía a su hija de, me parece, de 5, 6, 7 años a buscar al papá. La niña vuelve y le dice: mamá, hay un ángel en la puerta de la oficina de papá que no me deja entrar. A la cuarta vez va la mamá, dice: ya, voy a ir yo, va un poquito enojada, abre la puerta y ve a su marido con la lengua afuera, le había dado un infarto, se había muerto. Kalchet entrevista a la niña y la niña, muy tranquila, insiste y le dice: sí, yo fui a buscar al papá, pero el ángel no me dejó entrar. Y Kalchet se pregunta: ¿qué es lo que vio la niña? Él como psiquiatra dijo: fue un shock cognitivo, es decir, es un impacto tan fuerte de ver al padre muerto con la lengua afuera y los ojos como un Simpson, que inmediatamente la mente se desconecta, borra la imagen. ¿Se acuerdan que vimos a Bromberg, que decía que es como que te peguen un palo en la cabeza y se te olvida todo lo que estaba alrededor y todo ese momento queda borrado? Por eso una paciente en cierto momento puede recordar una escena traumática y decir: no la recordaba. Y bueno, Kalchet, como ya había leído a Jung y había estudiado las tradiciones espirituales, decía: y bueno, y si efectivamente un arquetipo del inconsciente colectivo recurre figurativamente al rescate de la niña y se interpone entre el padre muerto y la niña que presencia esta situación, o si fuera verdad lo que dice la teología cristiana, que cada uno tiene un ángel de la guarda, y en una de esas el ángel de la guarda de la niña se interpone e impide que el padre, o sea, que la niña vea al niño muerto, al padre muerto. Kalchet dice: no lo sé, pero cuenta en el libro Trauma y Alma relatos muy parecidos. Estas son las imágenes que tienden a ver los niños que sufren experiencias traumáticas después cuando sueñan, ¿no? Este es el modo en que debe vivenciar la corporalidad y la simbología arquetípica de un niño cuando vive un trauma también. Estas imágenes del inconsciente colectivo, dice Kalchet, que pueden aparecer ante una catástrofe de enormes proporciones, ¿no? O este es el contenido pensable que empieza a tomar curso las pesadillas
para dar cuenta del sufrimiento impensable. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño a los 8, 10, 12 años puede que estas imágenes le sean muy familiar y le gusten las películas que muestren escenas así, porque de alguna manera eso refleja algo que es muy sintonizante con lo que ellos vivieron. Son imágenes del inconsciente colectivo que ayudan a dar cuenta de cómo se sufre por dentro ante una experiencia traumática. Hay trauma con encuentro con lo sagrado, ¿no? Lo encontramos en la terminología de Rudolf Otto, que el encuentro con lo luminoso también puede ser traumático, ¿no? Se le llama el Mysterium Tremendum Fascinum, que es una terminología que acuña Rudolf Otto, ¿no? El término luminoso también lo saca Jung de ahí, de Rudolf Otto. Que es la inquietud de la búsqueda infinita que habita en el corazón humano. Y el miedo siempre ha sido uno de los aliados más fieles, ¿no?, del poder, ¿no?, sea político o religioso. Cuando uno tiene un encuentro con esto, paraliza, inmoviliza. De hecho, es muy probable y es muy usual que en Occidente y en la actualidad tendamos a ver con más facilidad lo oscuro y lo demoníaco dentro de nosotros que afuera, porque es lo que nos enseñó la New Age y el mismo Jung, que si veo algo feo afuera tengo que trabajarlo porque puede ser un reflejo de mi sombra. Entonces, mucho autorreproche, mucha culpa, y es mucho más fácil buscar en uno lo pecaminoso, lo feo, lo horrendo, y ver afuera lo sagrado, lo divino, ¿no? Por eso tanto espejismo, tanta inversión. Y mucha gente se enamora porque ve afuera al niño divino, ve afuera lo hermoso, lo puro, y no lo ve adentro. Es más fácil ver en un otro el reflejo de mi niño traumatizado, lo hermoso que aún está ahí en esa persona, que puede que sea verdad, pero me olvido de mí. Es muy difícil verlo en uno mismo, porque las personas con trauma, que es el 90%, 95% de la población, justamente lo que no tuvieron acceso es a la posibilidad de haber sido vistos con respeto, con amor y con cariño, ¿no? Fueron no vistos por padres narcisistas, fueron el reflejo proyectado de padres narcisistas, fueron abusados, desatendidos por padres con patología. Lo que sí tuvieron en común todas las personas con trauma es no haber sido vistos. Y crecen y crecemos sin la capacidad de vernos, pero podemos vernos por reflejo en un otro. Es más fácil ver lo divino en el otro que en uno mismo. El encuentro con lo divino en uno mismo es más difícil que ver a un demonio. Porque cuando uno ve lo divino y lo hermoso que hay en uno, también puede ser traumático. Porque imagínense si tuviéramos un acceso a 10 segundos a ver lo hermoso que hay dentro de nosotros. La perla, el diamante eterno, que es el alma, que es somos criaturas directas del Padre, que realmente somos hijos de Dios, que somos inmensamente hermosos, bellos, radiantes, puros. ¿Se dan cuenta lo loco que sería hacerse cargo de eso? Todos los maestros espirituales dicen que es mucho más fácil ver lo divino afuera y lo malo adentro. Pucha, adentro somos expertos en ver nuestros demonios, nuestras mugres, nuestras partes más precarias, más sencillas, más oscuras. Y la cultura también nos ha hecho, la New Age, Jung nos dice que si vemos algo malo afuera, trabajémoslo adentro, ¿no? Pero se nos olvida también que afuera también hay cosas malas que no están dentro mías. Hay cosas afuera que no están dentro mío. Y eso hermoso que estoy buscando tanto afuera, la angustia de la falta, diría Lacan, que me hace tener ansiedad de ir a buscarlo, en realidad está dentro. Claudio Naranjo contaba la historia del pájaro azul, que decía que un discípulo del maestro se fue a la India a estudiar budismo, tuvo 10 años, se fue a la selva a tomar las plantas sagradas con los chamanes, 10 años. Se fue a Jerusalén y a Roma a estudiar los textos del misticismo cristiano. Se fue al Tíbet a practicar el budismo tibetano, a buscar el pájaro azul.
que era el pájaro iniciático de las enseñanzas de las verdades de la vida. Lo buscó por miles de años por todo el mundo, volvió a su casa, abrió la puerta del patio trasero y ahí estaba el pájaro azul. Ahora, dice la enseñanza de Claudio, que si no hubiese hecho ese periplo, tal vez no se hubiese dado cuenta que el pájaro azul estaba en su casa. Uno de los momentos más hermosos de todo el periplo es cuando nos damos cuenta de que siempre hemos estado aquí. Ese momento es el más bacán de todo. Pero bueno, hay ciertos riesgos también en la teología y Jung también los constató, que es una relación peligrosa con el encuentro con lo luminoso, ¿no? Podemos ver amigos que están totalmente poseídos o con una inflación psíquica que se creen dueños de la verdad absoluta. Es muy fácil que gente empiece a crear sectas, empiecen a crearse las autoridades en torno a la moral, a lo que es bueno, lo que es verdadero, fenómeno de la inflación psíquica, ¿no? Que el encuentro con lo sagrado, para alguien que no está preparado, genera inflación, ¿no? Jesús me dijo que yo soy un enviado, ¿no? Hay distintos tipos de traumas en torno al encuentro con lo sagrado, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Del arquetipo de Ibris, donde el inconsciente, más concretamente el yo, pierde subjetividad y autonomía y entra en posesión de aquella energía psíquica del inconsciente colectivo, indiferenciada y preexistente, contenida en arquetipos del inconsciente colectivo. Perdón a los extranjeros, 30 segundos. ¿Se acuerdan, los que son chilenos y que tenemos ya nuestros años, el año 80 a mediados de los 80, en Peña Blanca, un chico chileno que decía que veía a la Virgen y se le aparecía y se contorsionaba y le salía sangre de la cabeza, iban curas, iban miles de personas en silla de ruedas, las tocaba y se curaban, y él hablaba en lengua, decía las letanías de la Virgen, y no tenía ni tercero básico, y era un consumidor de pasta base. Yo estudié a fondo hace mucho tiempo, leí un par de libros, vi todos los documentales, entrevisté gente, a Miguel Ángel, que después se convierte en mujer y era como un travesti alcohólico, ¿no? Siento que fue una de las figuras referenciales más famosas de la época de los 80. A él le ocurrió esto, y no tenía ningún terapeuta transpersonal que lo pudiera acompañar, ¿no? Porque uno decían que estaba loco y otros lo endiosaron. De hecho, murió alrededor de un grupo de señoras que creían que él era un ángel, ¿no? Y lo trataban y lo cuidaban, y él era alcohólico, después drogadicto, pero todas estas señoras pensaban que él era un avatar de la conciencia, ¿no? Y lo cuidaban, era como una secta después. Ese es un ejemplo claro de un trastorno de estrés postraumáticos por encuentro con lo sagrado. Que también se habla muy poco, por eso quise poner esta parte. Lo último de los padres de la iglesia, que Nicolás de Causa le llamaba el encuentro con Dios como experiencia traumática, ¿no? Que en latín se llama coincidentia oppositorum, ¿no? Porque la coincidencia es lo opuesto, es como el contacto con la unidad primordial y con el misterio también puede generar una paradoja traumática. Lo dejo hasta ahí para no aburrirlos con teología. Consecuencias. Esto es lo más interesante de este cuadro, ¿no? Las consecuencias. Que el daño que se genera en el sistema de defensa de la psique va a ser crónico en el sentido de que el sistema que protegió al principio se vuelve patológico. Es decir, el arquetipo de Dis que desconectó al niño en un principio, se lo llevó para que no sufriera, lo desafectó, se lo llevó a planos arquetípicos, queda operando permanentemente para que no conecte, desafectándolo, no hay afecto, desconecta, o desconecta al conectar. ¿Se acuerdan los más viejos que las casas antiguas
antes del automático, habían unas cajas de luz donde habían unos tapones que había que cambiar los pelitos cuando se quemaban, cuando habían sobrecarga, cuando la mamá enchufaba la secadora, bueno, la plancha, y saltaban los tapones y habían cortes, y había que ir a cambiarle los pelitos a los tapones. No estaban los automáticos todavía, había un corte, ya. Eso queda pasando permanentemente en la cabeza, dice Kalshet. Por tanto, un sistema que era de autoprotección se vuelve patológico. Ahora, ¿qué pasa? Tú enchufabas la tele y se cortaba. Los cables quedaron pelados. El sistema nervioso quedó desgastado. El nervio vago quedó desregulado. Lamentablemente, en nuestro sistema vagal, dorsal, paradorsal, no podemos cambiar los cables como antiguamente, que uno le cambiaba los pelitos de cobre, ¿se acuerdan? A los tapones, y listo. Nosotros no tenemos todavía el trasplante de nervio vago. Queda desregulada crónicamente el sistema nervioso central. Por tanto, hay que tomar planta, hay que hacer ejercicios de respiración, ejercicios corporales, para estar permanentemente tratando de regular el cuerpo que quedó crónicamente desregulado. Y a nivel psíquico, el sistema de defensa se vuelve como una enfermedad autoinmune. Stein escribe un paper en torno al trauma como una enfermedad psíquica autoinmune, ¿no? Y claro, y toda la investigación que hay en torno a la enfermedad autoinmune, cómo queda el ataque, ¿no? El ataque ahora, que fue de un ambiente externo, ahora queda adentro, atacando desde adentro. El ataque como posibilidad de retraumatización, el ataque al conectar de Bion, ¿no? Y desde mi perspectiva analítica profunda, porque ya se dieron cuenta que no es un psicoanálisis cualquiera el que estamos hablando acá, yo le podría llamar, si me entrevistara a la BBC de Londres, yo me diría un psicoanalista de la profundidad, psicología analítica profunda, es la disrupción en el proceso de encarnación, que es el que más me preocupa, del espíritu-cuerpo o del alma en la psique. Y voy a leer a Kalshet para que se explique mejor. Desafortunadamente, el despliegue de la vida mística, mito-poética de un sobreviviente al trauma, las presencias espirituales benevolentes que parecen haber salvado al comienzo de su alma, pierden su poder protector. Estos objetos internos a menudo se vuelven malévolos, ¿no? Los protectores internos se convierten en persecutores, ¿no?, que atacan desde adentro, y los mejores ángeles de nuestra naturaleza son desplazados por demonios de desmembramiento, la desencarnación y el entumecimiento psíquico y las defensas primitivas. Esto es también una espiritualidad, pero una espiritualidad de oscuridad y horror. También un misticismo, pero uno de violencia, posesión demoníaca y pérdida del alma. Es muy probable que las personas con trauma, cuando empiezan a trabajar en serio y empiezan a depurar, ir a las profundidades de su conciencia, que tengan experiencias de muerte, pesadillas, despertar asustados, visiones arquetípicas apocalípticas, sueños de desmembramiento. Cuando no, sufren ataques obsesivos, voces que le dicen tírate al metro, córtate con la tijera, ¿no? Los que hemos vivido traumas sabemos y nos confundimos en algún tiempo, pensábamos que teníamos depresión, que fuimos adictos, que teníamos ansiedad, que éramos trastorno obsesivo compulsivo. No, teníamos trauma complejo, ¿no? Kalshet nuevamente, el trauma interrumpe el despliegue de la personalidad, ¿no? Interrumpe el despliegue de la personalidad al hipotecar el espacio transicional Winnicott, a través del cual la llama vital es actualizada, y esta interrupción del desarrollo humano puede gatillar
un sistema en la psique que ataca y trata de matar al niño emergente. Este esfuerzo de tratar de matar el alma o el niño no es usualmente un esfuerzo por aniquilarlo por completo, lo que constituiría un asesinato del alma o quizás la muerte literal, sino de eliminar de la conciencia de ello y el hecho en análisis final de salvarlo. En vez de la aniquilación, vemos en sueños que el niño ha ido al exilio. Diríamos que ha ido hacia el inconsciente, donde vive en animación suspendida hasta que en algún futuro pueda reemerger en una terapia relacional psicoespiritual. Alguien que te entienda y te vaya a rescatar de las profundidades de todas tus defensas y disociaciones. Por eso, este intento del sistema de defensa que dice Calchet de atacar al niño emergente, de aplastarlo, de aniquilarlo, ¿no? En las pesadillas el niño asustado, ¿no? O esta sensación de que un arquetipo oscuro lo aplasta, lo hunde a la profundidad del inconsciente, que no se despliegue, que no crezca, que no conecte con la llama vital, ¿no? Que no tenga fuego, ¿no? No crezca la llama, no haya pasión por la vida. Y dice, esta parte es linda porque Calchet habla poéticamente como si hablara el sistema de defensa del self, personificado, como si fuera una persona. Los que vivieron el gobierno militar les suena esta frase, ¿no? Para que nunca más, ¿se acuerdan? Dice el sistema de defensa, nunca más, afirma el conserje tiránico, el espíritu personal traumatizado de este niño sufrirá tanto. Nunca más se encontrará tan desamparado frente a una cruel realidad. Antes de que eso ocurra, lo dispersaré en fragmentos, disociación, o lo encapsularé, retraimiento esquizoide, o lo enmudeceré con sustancias intoxicantes, adicciones, o me mantendré maltratándolo de manera que renuncie a la esperanza de tener una vida en este mundo. Depresión. Yo le pongo eso porque, claro, de este modo resguardaré lo que queda de esta infancia prematuramente amputada y de una inocencia que ha sufrido demasiado y demasiado pronto. A veces estos pacientes pueden reportar que sueñan con esta figura, ¿no? Con este tirano opresor interno. Tienen pesadillas fuertes. Y estos sueños pueden a veces estar reportando, no demonios, ¿no? El paciente va a decir, oye, me desperté y me eché agua bendita, prendí un palo santo, pero en realidad están reportando estas fuerzas represivas que van a aparecer en la medida que los pacientes con trauma, Calchet le llama a los sobrevivientes del trauma, comienzan a sentir los cambios de la psicoterapia. Es decir, cuando los pacientes tienen pesadillas y se sienten atacados y sienten parálisis de sueño, o se les acrecentan los síntomas obsesivos de repente, transitoriamente, Calchet decía, es porque los sobrevivientes del trauma comienzan a sentir cambios en la psicoterapia y están permitiéndose una nueva vida. Obvio, dice que el tirano opresor del sistema de defensa va a patalear, va a alegar, porque se le está sacando su hegemonía, ya no va a seguir gobernando, ya no va a ser el dueño de este niño. El niño está lográndose una nueva vida. Entonces Calchet decía, paradojalmente, los pacientes con trauma cuando están mejorando, puede que a veces se le incrementen los síntomas y se desregulen más. Y le pasen cosas raras, ¿no? Y es porque se está colapsando el sistema de defensa. Le está diciendo que ya no es necesario su presencia. Dice Calchet, son reminiscencias de un oscuro sistema defensivo del self desintegrador en dimensiones arquetípicas que ha sido dispuesto al servicio de la reorganización de la defensa con el fin de impedir el contacto con los núcleos traumáticos, ¿no? Son reminiscencias, es decir, recuerdos rápidos, somáticos y emocionales de este oscuro sistema defensivo que desintegra, ¿no?
y que ha sido dispuesto al servicio de la Organización de la Defensa con el fin de impedir el contacto con los núcleos traumáticos. Por eso esta foto. Los ángeles buenos que luchan por la posesión del niño interno, ¿no? El ángel bueno y el ángel malo, una pintura de William Blake el 13 de junio del 18. Vamos a ver en las personas con trauma temprano que se va a manifestar por lo general la personalidad orírica desamparada versus fuerzas oscuras maliciosas. Por eso es importante el discernimiento para no mandar a estos pacientes a rezar un rosario o hacerse limpia energética cuando no es así, ¿no? O simplemente está dando cuenta de que estamos tomando contacto con el niño traumatizado. La persona, cuando esté avanzando, puede que tenga sueños raros, que despierte asustado, que a veces ni siquiera tengan contenidos, que despierte angustiado, o que sueñe que lo persiguen, que lo torturan, que atacan. Y paradojalmente, dice Calchet, es porque está avanzando en la terapia. Y también va a emerger a través de un impasse o un enactment, ¿no? Emergen cuando el aspecto traumático olvidado aparece en la transferencia con el terapeuta. Son modos de que aparezca lo traumático. La ansiedad primitiva y sus defensas son personificadas en los sueños. Y otras figuras psíquicas fantasiosas de la psique, bajo forma de imágenes y motivos arquetípicos demoníacos. Por tanto, los sueños nos dan acceso al trauma temprano, a sus afectos y a sus defensas, de manera que no estaban disponibles con anterioridad, y con ello aumenta nuestra comprensión de los afectos impensables de la infancia. Va a ser re interesante trabajar con estos sueños, aunque aparezcan muy demoníacos. La idea es que no se persigan ni se asusten, no saquen la guandita de la cruz tan rápido. Esa está bien adentro en nuestro corazón, entonces tranqui, porque puede que si generamos un buen clima y el paciente nos relata los sueños, nos puede dar un poco la idea de lo que le pasaba en el ambiente infantil al niño, ¿no? Y va a ser, claro, con una narrativa bastante oscura, ¿no?, demoníaca, pero es el modo que tiene la psique de explicarlo, ¿no?, con estas figuras psíquicas, diría Calchet. También, esto se lo voy a dejar de tarea al que quiera disertar o hacer su trabajo final de esto, el caso de Ferenczi con Elizabeth Severn, que fue el primero en hablar de esto. Calchet es contemporáneo, pero Ferenczi esto lo hablaba hace 100 años atrás, ¿no?, el objeto orfa. Ferenczi es uno de los más grandes de todos los tiempos. Aquí está con su esposa y con Elizabeth Severn, que fue la paciente registrada como RN. Era una terapeuta metafísica que él le llamaba la reina. La amaba, la encontraba fascinante. Y bueno, Freud la odiaba, ¿no? Le llamaba que era el genio demoníaco de Ferenczi. Y bueno, en estas vacaciones estaba Grodek, que era otro analista, y la acompañó Elizabeth Severn para... En ese tiempo se analizaban los pacientes 5 veces a la semana. En una terapia con Elizabeth Severn, Ferenczi descubre el análisis mutuo. A los 2 años de tratamiento, ella le dice que no puede avanzar porque nota que él está bloqueado con algo, posiblemente está ocurriendo un enactment. Ella le dice, usted tiene que dejarse terapiar por mí para desbloquearle algunas cosas a nivel energética. Él, luego de pensarlo mucho, deja el sillón de psicoanalista y se acuesta en el diván. Ella le hace una terapia, 4 sesiones, arreglan el impasse y él vuelve a ser el analista, vuelven con más confianza. Ferenczi empieza a probar el análisis mutuo, que fue un fracaso, pero también las técnicas activas, es decir, que el terapeuta se siente de frente y mire, fue el primero, y en una sesión de relajación la hace conectar con su cuerpo, le dice a su cuerpo que le traiga a la memoria todo lo que se le ocurra, una especie de meditación guiada,
Y Elizabeth Severn empieza a ver una imagen donde ve una niña que está siendo abusada. Ferenczi, con la calma, que el cariño que le caracterizaba, le dice que observe bien a la niña. Ella se da cuenta que ella misma era chiquitita. Ferenczi le dice, ¿y desde dónde estás tú? Y ella dice, yo lo veo desde el cielo, estoy como volando sobre la pieza. Y bueno, Ferenczi le dice, ¿y qué más hay? ¿Qué puedes hacer? Y ella se da vuelta y había un ángel, una entidad, que le enseñó a ver el tarot, que le enseñó a ver los chakras, y todo lo que ella pensaba que había nacido con ese talento, ya lo sabía desde pequeña, ¿no? Y esta entidad que Ferenczi le dijo, el mecanismo Orfa, era la que le había enseñado a hacer todas estas cosas. Esto fue hace 100 años atrás. Nunca se habla en psicología de esto, pero tengo un texto por ahí que se lo puedo enviar, que es el primer texto de psicología transpersonal a mi entender. Orfa fue el nombre que Ferenczi le dio al objeto psíquico que acudía al rescate de Elizabeth Severn cuando era abusada sexualmente. Cito Ferenczi literalmente: era una parte precozmente intelectual del self y parecía tener acceso a poderes superiores. Estamos hablando de 100 años antes de Calchet. En ese momento de sufrimiento imposible, Orfa saldría por un agujero imaginario de la cabeza de la paciente, ascendiendo a una bóveda estrellada, posibilitando un espacio de tregua compasiva, mientras el cuerpo de la paciente era torturado y abusado. Cito de nuevo a Ferenczi. Chupaya, perdón. La enormidad del sufrimiento, la angustia, la ausencia de esperanza de toda ayuda exterior humana impulsan hacia la muerte, pero después de la pérdida o del abandono del pensamiento consciente, los instintos vitales organizadores, Orfa, se despiertan ubicando la locura en el lugar de la muerte. Así se refería Ferenczi a este mecanismo de defensa o a la personificación del sistema de defensa que Calchet, yo creo que tomó la idea de ahí, ¿no? ¿Se va entendiendo? La enormidad del sufrimiento del niño, la angustia, la ausencia de esperanza de toda ayuda exterior, impulsan hacia la muerte, que es la famosa disociación. Pero en vez de morir, dice Ferenczi, Orfa se despierta y lleva a la fantasía o a la locura en vez de la muerte. Es lo mismo que vimos con Calchet más elaboradamente, Ferenczi ya lo decía. Más adelante, Ferenczi describe a Orfa de la siguiente manera. Orfa juega el papel de un ángel guardián, suscita alucinaciones de cumplimiento de deseos, fantasías de consuelo, anestesia la conciencia y la sensibilidad contra sensaciones que se hacen intolerables, expulsando toda vida psíquica fuera del cuerpo. Sufriendo de manera inhumana, nos encontramos con una tercera parte sin alma de la persona, es decir, el cuerpo ahora sin alma, cuya mutilación no es en absoluto percibida o es considerada como algo que le ha ocurrido a otro ser, mirado desde afuera. No vamos a entrar más en profundidad, pero el potencial terapéutico del tema del trauma es la sensibilidad que van a tener las personas traumatizadas a el mundo espiritual o para la espiritualidad. Como que nada, dicen, pero es que yo de chico sentía esto, desde chico veía películas del espíritu, desde chico me gustaban la magia, el universo, o me llamaba la atención los fantasmas o los exorcismos. Un clásico, ¿no? Porque ya conocieron el universo desde antes de que conocerse a sí mismos. Por eso les llama la atención, ¿no? Pueden ser astrónomos, astrólogos, les va a llamar mucho la astronomía, no sé, ver documentales del cosmos, etc. Dice William James, si hay algún poder supernatural es a través del self agrietado y fragmentado que entra. Ahora, el aspecto riesgoso como es el escape al mundo espiritual,
le hace el bypass espiritual. Anoten ese concepto los que no lo conozcan. Paso a leer a Calchet. Los sobrevivientes del trauma a menudo sobrevalúan la realidad interna y se identifican con los misterios que encuentran ahí, como defensa contra los insoportables afectos vividos en el mundo interpersonal, es decir, con sus relaciones en la primera infancia. A menudo ellos deben ser bajados de su andamiaje celestial y reconectados con la vida en la tierra, y en relaciones donde las heridas vinculares tempranas pueden eventualmente ser recordadas y posiblemente revividas en otro nivel y reparadas. Esta gente, cuando se les baja de la disociación, ¿no?, del andamiaje celestial o de las locuras los cuentos que se andaban contando para andar desconectados, dice Calchet ahí, deben ser reconectados, y en las relaciones donde las heridas vinculares tempranas eventualmente podrán ser recordadas, es decir, en relaciones actuales, sanas, van a posiblemente recordar por contraste experiencias relacionales traumáticas, pero dice Calchet, posiblemente, si todo va bien, van a ser revividas ya en otro nivel y de pasada reparadas, es decir, van a ser recordadas por contraste, por espejismo, por dinámicas relacionales similares, pero van a ser reparadas, van a ser reescritas de manera sana si todo va bien, ¿no? Aspectos problemáticos entonces: dificultad con la encarnación, ¿no?, el mito de Lucifer que impide la encarnación. Lo que odiaba Lucifer era que Cristo viniera a la tierra cuando estaba observando la Santísima Trinidad y se dio cuenta que Dios iba a mandar a su Hijo a hacer carne. Él se enfureció. Una de las pegas del demonio es impedir la encarnación, odia la carne, y el bypass espiritual, ¿no? El bypass espiritual como un modo de experimentar la vida espiritual, entre comillas, pero con el fin solapado de evadir los aspectos más difíciles de nuestra relación concreta con la humanidad. Entonces, evito las emociones dolorosas, los conflictos, y me voy a abrazar de la almohada de meditación, o estoy rezando todo el día el rosario. Tengo que trascender esto. Típico mi amiga New Age, no, si esto tengo que trascender, hoy esto ya lo tengo que superado. Los sobrevivientes del trauma temprano a menudo reportan que una parte esencial de ellos mismos se ha retirado a un mundo espiritual porque ahí encontró un refugio y apoyo en ausencia de tal apoyo de alguna persona humana. Algunas veces este mundo espiritual le da al sobreviviente del trauma un acceso privilegiado a realidades inmateriales que permanecen inaccesibles a personas que viven mayoritariamente en este mundo. Por eso les digo que una persona con trauma va a tener acceso privilegiado, ¿no?, aparte del mundo espiritual, y lo debe aprovechar bien para hacer el bien, para hacerse el bien y para hacer el bien. Listo. Así que mire, la María, el arquetipo de María, vamos a hablar en términos junguianos, el intercesor entre el cielo y la tierra. Con eso los digo. Siempre que hagan procesos de encarnación o de mediación, por ejemplo, cuando escuchen una voz o vean una cuestión y no sepan quién es, o les pase algo raro de índole espiritual, pregúntenle a María como intercesor. No le pregunten a la voz o al espíritu, porque el espíritu, si es maligno, les va a mentir y les va a decir: soy Cristo, soy tu Padre muerto, soy un ángel. Nunca le hablen a lo que no saben. Pregúntenle a María: María, ¿esto es para mí? María, ¿esto es de tu hijo? ¿Esto viene de arriba? ¿Es benigno? ¿Viene de ti? ¿Es para ti? Hagan la prueba, no falla. Y es gratis. Cuídense, bendiciones.